Lo que vinieron repitiendo, no tanto los concejales que simplemente hicieron eco, unos, no los, sino unos concejales, incluso uno confundiendo E. coli con cólera, que hubiera podido cerrar todos los vuelos internacionales hacia Bogotá si la noticia hubiera tenido suficiente despliegue. Pero, digamos, lo que hemos asistido en los últimos 2 semanas o 3 semanas es a una ofensiva contra la empresa de acueducto porque los informes de la empresa de acueducto decían que había E. coli. Y que eso fue lo que… Ahora es al revés, ahora es… No, es que ya los informes no son los que están maquillados, lo que significa un cambio completo de la modalidad de la crítica. Si esos mismos informes con que hicieron la crítica y decían que es E. coli fueron el sustento de la crítica contra el acueducto, pues no se puede ahora decir que como resulta que los informes no decían que tenía E. coli, entonces que están maquillados. Son los mismos informes. Son los mismos informes, pero quien hizo la investigación X sobre este planteamiento también con una intencionalidad obvia, que era causar una enorme intranquilidad en la opinión pública, reproducida después por algunos concejales y algunos medios. Quien hizo esa investigación no cometió errores, porque esto es lo mismo que tú dijiste, que por ignorancia, no es por ignorancia. Tenía una intencionalidad, pero ¿qué fue lo que hizo? Los protocolos de informe de examen químico del agua en la empresa de acueducto son los mismos del año pasado, del año antepasado, y son modernos. Y no son del resorte de un gerente, cambio uno, pongan otro, no son del resorte de un gerente. Son unos procedimientos computarizados que tú no puedes modificar, pero que tiene ese protocolo una serie de controles, llamémoslo así, precisamente para no cometer errores, para minimizar al máximo el riesgo. Entonces, esos controles se llaman alertas. Cuando se hacen en diferentes puntos de la ciudad exámenes químicos y pasan por este tipo de procedimiento, entonces en varios puntos, y así viene sucediendo desde hace años, suenan alertas. Alertas no es que el agua está contaminada, alerta es que el mínimo, digamos, hay unos mínimos de bacterias, todos tenemos unos mínimos de bacterias sin que nos digan que estamos enfermos. Por eso cuando encuentras un examen de laboratorio te dice entre y entre. Si estás, dependiendo de qué sea, si estás dentro o estás enfermo o estás sano. Eso es un examen de laboratorio, igual es el agua. Entonces, no hay un agua libre completamente de bacterias. Sería un agua muerta, entre otras cosas. Pero esos protocolos establecen un mínimo aquí, que si se pasa, entonces sí habría un riesgo. Y el protocolo establece que la alerta no es que se pasa al mínimo, sino que subió un poco los niveles aceptables de diferentes tipos de bacterias. Entonces, cuando sube un poco, alerta. ¿Qué es lo que hace inmediatamente el protocolo para saber? Vuelve y hace otro examen. Incluso se pueden hacer 3, 4 exámenes, hasta tener plena certeza de qué pasó. Entonces, el que emitió la información por primera vez, cogió un primer informe, nunca advirtió que esa alerta no era que se había pasado el mínimo, sino que simplemente había crecido de un momento a otro, pero dentro de lo mínimo, y no entregó el segundo informe. Que el segundo informe no es que se haya hecho después de que se hicieron las denuncias, eso tiene fechas, eso fue ahí mismo. Pero él o ella, o no sé quién, eso lo sabe, alguien lo sabe, pero nosotros no mucho, o tenemos sospechos, pero esa persona con una clara intencionalidad no entregó el segundo informe e hizo incurrir a un medio en que, primero, la alerta era que se había pasado el mínimo,
y segundo, que ese era el informe definitivo. Eso fue al principio. Después vino otra peor, que fue, como nosotros empezamos a armar la defensa de la empresa, entonces vino el informe de una entidad completamente diferente al acueducto, que es el Instituto Nacional de Salud, que es del orden nacional. Y cogieron un informe del Instituto Nacional de Salud que dice Agua de Bogotá, que tiene dos casillitas diferentes, que es el agua de la empresa de acueducto de la ciudad, que es la mayoría del agua, y el agua que consumen 16.000 personas de 7.700.000 habitantes, que son personas que están en general en el mundo rural, que el acueducto no les puede llevar agua porque es una empresa dentro del perímetro urbano por ley, y que entonces tienen unos acueductos veredales que no son óptimos, y es agua no potable. Uno de esos lo visité el viernes, que es el de San Juanito, cuando fuimos a Sumapaz. ¿En dónde está lo tendencioso? Pues el INS dice, el agua de la empresa, estas son las aguas veredales. Lo tendencioso es que a la opinión pública no le hicieron esa diferenciación, y entonces muy sutilmente, porque dijeron el agua de Bogotá, no dijeron el agua de la empresa, el agua de Bogotá está contaminada, y entonces el informe del Instituto Nacional de Salud confirma las tesis de la primera. Pues lo que ustedes saben es que en el día de ayer el mismo INS tuvo que sacar un comunicado a disminuir. Ellos ya en las entrevistas lo habían dicho, pero no quisieron sacar ese pedazo de las entrevistas. Entonces el mismo INS tuvo que sacar un comunicado diciendo el agua de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá no tiene E. coli, es limpia, potable, es de las mejores del mundo, que era lo que querían. Ahora, que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, que ya no la empresa, porque eso tiene que ser el gobierno central, en el caso de las 16.000 personas, ya hicimos un compromiso en el Sumapaz, de mejorar esos acueductos veredales con plantas potabilizadoras manejadas por ellos. La empresa no puede ir a manejar eso, además quebraría un poco de gente. Eso ya es otro esfuerzo, pero estamos hablando de 16.000 personas, no de Bogotá, propiamente dicho. Si se habla del agua de Bogotá, que todos tomamos y todos dependemos de eso, y que nos digan que eso está contaminado y que entonces ¿qué vamos a hacer? ¿A comprarle el agua a las empresas privadas que sacan de pozos? No me voy a referir a eso. Pues obviamente el alcalde tiene que actuar, ya es el interés general, no es el interés del alcalde, y por eso actuamos, y teníamos la razón. No quiere decir que algún día no tengamos. Nosotros advertimos desde principios de este año el gran riesgo que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que es al vender agua en bloque en la sabana, se generan procesos de urbanización e industrialización en la cuenca alta del río Bogotá, que ya ha hecho cerrar 160 días del año la planta de purificación de Tibitó, y ya empezó la de La Calera. Nosotros tomamos una decisión, no vender más agua en bloque y frenar esos procesos de urbanización rural y de industrialización. Pero si no actuamos, indudablemente el gran peligro del agua de Bogotá y de la sabana es que esos procesos de industrialización y de urbanización se aceleren, y nosotros no vamos a poder descontaminar con la tecnología que tenemos el agua que nos estamos tomando.